Nuestro hermano Javier Cisneros, que pase. Él va a ser el primer exponente, hermanos, de la palabra de Dios. Y estemos atentos. Dios nos quiere hablar, hermanos. Amén. Estemos orando por nuestro hermano. ¿Qué deseamos para él? Y que siga viniendo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hermano Javier, el tiempo es para usted. Thank you. Paz de Cristo, hermanos. Una de las, me siento muy contento primeramente de estar en este lugar. Para mí es un placer estar en esta iglesia. Es como mi segunda casa. Amén. Bueno, Ricardo es como mi segundo papá. Primero es el pastor, después él es. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento. Es uno de los puntos que me dijeron que hablara del alcohol y las drogas. No sé por qué. Creo que algo vieron en mí o algo han escuchado sobre mí. Pues el día de hoy vengo a hablar sobre ese tema. Me siento con sueño y eso es porque dormí una hora menos. Quiero primeramente decirles que el día miércoles, yo vivo en el Bronx. El día miércoles en el lugar donde yo vivo, en la esquina de mi casa, un joven salió corriendo de un building. Este joven salió corriendo sin camisa y aparentemente estaban peleando. Y por la espalda le dispararon a este joven. Y cuando él iba con los balazos ya en su cuerpo, bajando del building donde él estaba, agarró una bicicleta y quería escapar de ese lugar. Al agarrar la bicicleta de que ya lo habían balaceado a él, no pudo hacerlo y cayó en una esquina. Y las personas con las que él estaba peleando llegaron con un bat de béisbol y ahí lo remataron, ahí lo terminaron de matar. Llegó una mujer que aparentemente era su hermana y lo agarró en sus brazos y le empezó a decir: despierta, no te duermas, despierta, ya viene la ambulancia. Llegó la ambulancia y el joven no lo pudieron salvar, él murió. En ese lugar venden droga, en ese building, y no es la primera vez que pasa eso. El problema de las drogas y el alcohol es un problema que está acabando con los jóvenes, con los adultos también. Es un problema muy fuerte que, y honestamente se los digo, la iglesia no va a poder erradicar ese tipo de situaciones porque eso ya está en este mundo. El mundo se va a terminar, va a acabar así. Pero la iglesia puede salvar a aquellas personas que están sufriendo de ese problema. La iglesia puede ayudar a que esas personas que están con ese problema salgan de ese problema. Amén. Yo he escuchado mucha gente, he estado en muchos lugares y honestamente les digo, Alcohólicos Anónimos no puede terminar con eso. Puede ser a un psicólogo y el psicólogo no puede terminar con eso. Puede ser a un hospital donde te hacen una transfusión de sangre y tampoco pueden terminar con eso. Porque eso es una enfermedad, eso es un espíritu que está en el mundo y el ser humano está teniendo ese tipo de espíritus dentro de él, amén. Y el único hermano al que puede echar fuera todos los espíritus es el Señor Jesucristo, amén. O sea que solamente Jesucristo puede terminar con ese problema en el ser humano. Es por eso que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del nombre, debe de empezar a predicar el nombre de Jesucristo. Debe de declarar la palabra en toda aquella persona que está en problemas, ya sea de alcohol, de drogas o cualquier enfermedad. Debe de hacer una oración en el nombre de Jesucristo. Y si es la voluntad de Él, Él puede erradicar todo ese tipo de problemas. Amén. Aleluya. Primeramente quiero decirles qué es la drogadicción. Estuve buscando en el diccionario, en el internet, en Wikipedia, y ellos lo manejan. Dicen que la drogadicción es un padecimiento que consiste en la dependencia de sustancias químicas que afectan al sistema nervioso y las funciones cerebrales del todo el ser humano. Al igual, la drogadicción produce alteraciones en el comportamiento de cada persona. Cada persona se vuelve diferente cuando está consumiendo drogas y alcohol, amén. El alcohol también lo maneja en el internet, que es una enfermedad crónica. Habitualmente es progresiva y va produciendo un cambio en cada ser humano. Al darme cuenta sobre el alcohol y las drogas, mencionan lo mismo, es una enfermedad crónica. Porque ellos no conocen la palabra de Dios. Pero si se dieran cuenta, sabrían que es un espíritu que está en el mundo atormentando. Amén. Al darme cuenta toda esta información, pude
darme cuenta que la gente no, o los doctores o todas aquellas personas no tienen la información necesaria para saber cómo luchar con eso. Es por eso que mucha gente está padeciendo de este tipo de problemas. Allá en México hay un lugar muy conocido que se llama Oceanía. Es un lugar, un centro de recuperación donde pagas millones de dinero y no puedes salir recuperado de ese lugar. Yo conocí gente que en un momento se abstiene de beber o de drogarse por 1 año, 2 años, pero vuelven a caer, vuelven a hacerlo, y cuando lo vuelven a hacer es más fuerte. Cuando tiene una recaída es más fuerte esa recaída. La Biblia menciona que cuando uno limpia su casa, echa fuera un espíritu que está dentro de uno, pero si no se mantiene limpio ese hogar y vuelves a recaer, aquel espíritu entra en ti, vuelve con 7 más y es más fuerte eso. Amén. Yo a la edad, hermanos, de 13 años, recuerdo que en México iba a la secundaria y ya yo tomaba alcohol. Mi familia es una familia que les gusta la fiesta. Todos se manejaban así. Donde había fiesta, fuera un cumpleaños, fuera un bautizo, lo primero que no podía faltar era el alcohol. Podía faltar la comida, pero no podía faltar el alcohol. En la mesa había una botella que era una botella de 5 litros solamente de alcohol. Nosotros, lógicamente, al estar rodeado de ese tipo de cosas, pues tu mente se va abriendo, tu mente va preguntando: ¿y qué es eso? ¿A qué sabe eso? Cuando estuve buscando esta información sobre el alcohol y las drogas, dice que hay 2 casos más muy fuertes, el por qué llevan al joven a tomar alcohol o a usar drogas. Lo primero es por preguntarse: ¿qué es eso? ¿Qué se sentirá tomar? ¿Qué se sentirá usar drogas? Hay una inquietud en el joven, algo que te pregunta siempre: ¿y qué será eso? Ves a gente que está escondida en un lugar, a gente que está haciendo cosas diferentes, y tu mente es: ¿y qué estarán haciendo ahí? Y no nada más es qué estarán haciendo ahí, ya vas caminando para ver qué está pasando ahí. Te preguntas: ¿qué será tomar? ¿Qué será usar drogas? Pero ya tu mente está cavilando en lo voy a hacer. La segunda causa es porque alguien te empuja, sea un amigo, sea un familiar, y te dicen: hazlo, prueba esto, te va a gustar. Mira, esto es bueno, no hay problema, no te va a pasar nada, pruébalo. Esas son las 2 causas más fuertes que hay de por qué el joven usa alcohol o usa drogas. Amén. Cuando yo estaba en la secundaria, regreso otra vez a esto, teníamos un taller que se llama el taller de construcción. En ese taller usábamos Resistol 5000. Esa fue la primera vez que yo estuve cerca de alguna sustancia química, y empecé a agarrar un bote que era Resistol 5000 para pegar madera, cualquier otro tipo de cosas, y empezamos a inhalarlo. Y lo empecé a hacer porque los amigos con los que yo estaba me dijeron: hazlo, si no lo haces no eres hombre, hazlo para que seas igual que nosotros. Si quieres pertenecer a nuestro grupo, tienes que hacerlo, tienes que inhalar esto. Y yo empecé a hacerlo sin darme cuenta que estaba cometiendo un grave error. Pero uno está joven, no con eso quiero decir que el joven no tiene la culpa, no, uno está joven. Uno necesita orientación. En las casas, hermano, nuestros padres, especialmente mis padres, eran una familia donde aquí no se puede hablar este tema. Aquí no se les puede enseñar esto, porque mi hijo nunca va a caer en eso. Porque mi hijo nunca va a probar las drogas. Puede ser un borracho, pero nunca va a usar drogas. Y puede ser un borracho porque yo lo soy. Mi padre era un borracho, él decía eso: tú puedes tomar alcohol, pero nunca me llegues oliendo a tipo de drogas, porque así te va a ir mal. Uno hace todo ese tipo de cosas y no obedece a los padres, lógicamente. Cuando yo empecé a agarrar el Resistol 5000, yo noté que algo en mí empezó a cambiar, me empezó a gustar ese momento. Y me empezó a gustar porque mis amigos me alababan. Me decían: bien, lo estás haciendo bien, eres el más pequeño de nosotros, pero está bien, sigue así. En ese momento, con las amistades que tenía, lógicamente, empezamos a usar otro tipo de sustancias. Empezamos a estar en la secundaria, pero ya no entrábamos, nos empezábamos a salir de la secundaria, nos íbamos a los cines, empezábamos a usar cigarro, empezábamos a usar marihuana. Y yo recuerdo que ese tipo de cosas, hermanos, se iban apoderando de mí. Al principio yo decía: yo puedo dejarlo, pero poco a poco iba probando ese tipo de cosas, ya no podía irlo dejando. Porque era un espíritu, como yo les repito, es un espíritu que se va apoderando de cada una de nosotros. Ese espíritu es un espíritu fuerte, que aunque tú digas: yo puedo con esto, no puedes con eso. En tus fuerzas tú no puedes con eso.
Uno piensa en su mente, yo puedo dejarlo. No, no puedes dejarlo. Vas a abstenerte de usarlo por un tiempo, pero no vas a poder dejarlo si lo sigues consumiendo. Entonces yo empecé a seguir usando ese tipo de sustancias y ahorita he cumplido 35 años y llevo en la iglesia 7 años. Durante 13 años, a los 30 años estuve esclavizado al alcohol y las drogas, prácticamente 10 años. En esos 10 años, la forma de cómo yo usaba el alcohol y las drogas fue avanzando más y más y más. La Biblia dice que el diablo no viene sino a matar, robar y destruir. Y una de las primeras cosas que él utiliza es ese tipo de cosas para destruir al joven. Uno piensa que no, porque no tiene a lo mejor la información correcta. Pero cuando uno se va dando cuenta, poco a poco el diablo te va atrapando, te va agarrando. Él solo necesita una puertita que tú le abras y él se mete y se apodera de ti. Cuando yo empecé a usar este tipo de sustancias fui avanzando. En mi casa no se daban cuenta, no sabían, pero mi comportamiento iba cambiando. Mi comportamiento iba cambiando en mi casa, eso sí lo notaban mis padres, en eso sí se daban cuenta. Cuando tú eres una persona que te aseaba siempre para ir a ver a una muchacha, que siempre estabas limpio, tus zapatos boleados, tu ropa bien planchada o cualquier cosa así, y de repente cambia tu forma de ser. De repente tú ya no te aseas, ya no es que te gusta andar sucio, pero ya no tienes tiempo para hacer eso porque tu mente ocupa otro lugar o otros pensamientos diferentes. Ya no te importa tu forma de vestir, tu forma de ser, tu forma de hablar. Lo único que te importa y que te va haciendo una necesidad en tu cuerpo es el usar drogas y el usar alcohol. Yo salía con mis amigos y mi madre me decía, no te vas a bañar, y yo ni me bañaba, así andaba en la calle, pasaba días sin asearme, porque yo lo que quería era usar drogas. Porque ya mi cuerpo se había acostumbrado a una sustancia que lo controlaba. Mi comportamiento en mi casa era diferente ya con mis padres. No pasaba tiempo en mi casa ya y tenía una edad aproximadamente ya de 15 años. Mi padre estaba en este lugar, en este país. Yo vivía solamente en mi casa con una de mis hermanas. Mis otros hermanos también estaban en este país. Pero mi madre fue una mujer que ella no te preguntaba muchas cosas. Solamente te decía no salgas. Y si tú no le hacías caso, no estaba atrás de ti. No ponían mucha atención en mí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que decían, tú eres un hombre y tú tienes que hacerte responsable. Pero a la edad de 15 años, créame que un joven no es tan responsable como uno piensa. Uno siempre debe de estar poniendo los ojos en él, preguntándome, ¿ha cambiado algo en él? ¿Por qué está cambiando? ¿Qué está pasando en él? Amén. En ese momento yo tenía amistades que necesitábamos dinero para usar ese tipo de sustancias y lógicamente una de las formas de hacerlo no era trabajar, era robar. Conocí a unos amigos que empezamos a robar en los taxis, empezamos a robar en los microbuses, salíamos en las madrugadas y la gente que iba caminando a sus trabajos les quitábamos sus bolsas, su dinero con un arma que llevaba un amigo. No tenía balas, pero la gente no lo sabía. Al ver el arma se espantaban y nos daban sus cosas. Yo hacía eso porque ya era un momento donde ya no era Javier el que quería hacerlo, ya era su cuerpo que lo necesitaba. Amén. Eso fue pasando, fue transcurriendo, ya lo hacía cada vez más fuerte. Ya no era Resistol 5000, ya eran otro tipo de sustancias. Hay un líquido que en México se le llama PVC. Ese líquido es para pegar los tubos de plástico. Esa cosa la usábamos con un trapo, lo mojábamos y así andábamos en las calles. Eso provoca una reacción muy fuerte en tu cuerpo porque tu mente se te pone muy caliente y tú ya no piensas, ya estás descontrolado. Yo me acuerdo que estábamos con unos amigos en un parque. Entonces de repente ellos estaban usando esa sustancia y empezaron a correr y empezaron a reírse entre ellos mismos y se salieron del parque corriendo. Porque eso ya no puedes tú controlarlo. Pero eso solamente duraba 30, 20 minutos y después pasaba eso y volvíamos a seguir usando alcohol, buscando otro tipo de sustancias. El problema es que tú pruebes una droga porque después de eso te lleva otra, algo más fuerte. Entonces yo recuerdo que hubo un momento donde me encontraba en una situación ya un poco desesperada. Porque cuando pasaba el momento de que estabas drogado, cuando pasaba ese ciclo y volvías a la normalidad, digamos, uno pensaba, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Uno no empezaba a buscar ayuda, necesitaba buscar ayuda. Yo recuerdo que tenía un tío que estaba allá en México y él de joven usaba drogas. Después él se casó, tuvo su esposa y ya nunca los usó.
él empezó a ir al grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo empecé a hablar con él y le fue a decir, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por un problema. Él me recomendó, visita Alcohólicos Anónimos, eso te va a ayudar. Pero la primera cosa que me dijo, siéntate en esta silla. Y cuando yo le dije, tengo problemas de alcohol y drogas, me dijo, te voy a llevar a que visites Alcohólicos Anónimos, pero no hagas nada de lo que estés pensando. El diablo lo que quiere es matarte, es destruirte. Una vez más te repito. Y yo recuerdo que en una edad muy corta uno decía, es que yo no puedo salir de esto. ¿Y qué van a pensar mis padres cuando se den cuenta? ¿Y qué van a pensar mi familia cuando se dé cuenta? Entonces uno piensa en el suicidio. A esa corta edad yo ya pensaba en el suicidio. Ya en ese momento tenía 18 años más o menos. Él me dijo, no hagas nada de lo que estés pensando, porque él sabía lo que pasa en la mente de un alcohólico, de un drogadicto. Su mente cambia, porque el diablo se apodera de eso. Entonces cuando él me dijo eso, yo sentí como que dije, pero ¿cómo estás leyendo tú mi mente? ¿Tú cómo sabes eso? Él había pasado por eso. Me llevó al grupo de Alcohólicos Anónimos. En ese grupo estuve prácticamente 2 años siendo miembro de ese lugar. Ahí te dan unas pláticas, después te llevan a hacer una experiencia que honestamente, tengo amigos que van a ese lugar todavía y platicamos en Facebook. Ellos ya van a ese lugar, pero asisten a una iglesia también. Y en esa experiencia, hermanos, ellos hacen cosas que uno lo mira y uno que conoce la palabra de Dios hacen cosas muy, muy feas, porque ellos te ponen a que hables lo que has hecho, lo que has vivido, pero hacen una especie de oraciones ellos o cualquier cosa, y yo me doy cuenta que ellos abren puertas que no pueden cerrar. Yo conocí a un amigo de ese lugar que era el encargado de los Alcohólicos Anónimos, que empezó a hablar con un joven, y este joven había tenido problemas de drogas y alcohol, y lógicamente en el estado de drogado y todo eso empezó a hacer cosas con sus hermanos, a abusar de ellos, porque estaba en un estado que ya no podía controlarse él. Cuando el Señor empezó a darle la plática a él, o la terapia, como le dicen ellos, este joven le mintió. Pero lo que este hombre hizo fue recordar todo lo que él había hecho, pero no les dan una salida, no les dicen cómo puedes cambiar eso, cómo pueden sacarte ese espíritu dentro de ti. Este joven le mintió y cuando llegó a su casa se suicidó. El grupo de Alcohólicos Anónimos te hace pláticas, pero no te enseña, no sabe cómo sacarte de eso. Ellos solamente lo que ellos han aprendido, pero una vez más les repito que solamente Jesucristo puede librarte de eso. Y ellos no conocen a Jesucristo. Y si lo conocen, no se dan cuenta que eso es un espíritu. La gente lo menciona que es una enfermedad. No es una enfermedad, es un espíritu. En ese tiempo estuve en ese grupo de Alcohólicos Anónimos 2 años, les digo, estuve siendo parte de unas juntas que dábamos, y menciona el grupo de Alcohólicos Anónimos que toda enfermedad que es el alcohol y las drogas, ellos lo pueden cambiar, ellos pueden limpiarlo. Es una mentira. Estuve con mi madre porque ella ya se dio cuenta. Yo tuve que hablar con ella y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo este problema y no puedo dejar este problema, necesito que me ayuden. Yo ya estaba desesperado. Para ese momento yo ya salía de mi casa. Yo ya no estaba en mi casa, pasaba días fuera de mi casa. Me la pasaba viviendo en un campo de fútbol, soccer. Ahí estábamos en una esquina con unos amigos. Yo ya no llegaba a mi casa porque la situación con la que yo me encontraba ya era muy fuerte. Ya no comía, ya no bebía ningún tipo de alimento. Si tenía dinero no lo usaba para comprar comida ni para comprar ningún tipo de líquido, lo usaba para comprar droga. Tenía yo muchas amistades que a todos ellos les iba uno a pedir dinero. Yo recuerdo que les pedía 10 pesos, pero como yo al platicar con ellos y decirles para qué quiero el dinero, mataba a mis padres, a mi abuelita, a mi tío, a tantos no sé qué, y en vez de pedirles de que ellos me dieran 10, me daban hasta 50 pesos. Hasta eso el alcohólico empieza a inventar cosas para conseguir dinero. Entonces en ese momento en mi familia se enteraron lo que yo estaba pasando. Ya era muy fuerte el padecimiento que yo tenía del alcohol y las drogas. Ya no nada más usaba ese tipo de sustancias. Ahora empezábamos a usar lo que es la marihuana, fumar el cigarro. Hay una droga que aparentemente en los Estados Unidos se menciona que es la más fuerte que está acabando ahorita y se le conoce como el crack. Esa droga es una de las que es más adictivas por la forma o cómo la preparan. Y esa forma de preparar esta droga lleva sustancias químicas. Por ejemplo, le ponen hasta cloro a ese tipo de cosas. El joven que está usando esa droga no sabe ni lo que está ingiriendo.
pero te vuelve tan adictivo, te vuelve que sea tan necesario a tu cuerpo que tú haces hasta lo imposible por conseguir ese tipo de drogas. Entonces, cuando yo recuerdo que hablé con mis padres o mi madre, le dije, ¿sabes qué? Pues tengo este problema. Ellos hablaron con mi padre y él tuvo que irse también a México para ver qué estaba pasando, el por qué yo era así. Cuando él llegó, nuestra situación empezó a cambiar un poco. Yo me sentí contento porque dije, aquí está mi padre y van a hacer las cosas diferentes. Pero él llegó y empezó a beber mucho alcohol también. Entonces las cosas no cambiaron, empeoraron también. Porque yo drogado y alcoholizado y él alcoholizado teníamos muchos problemas. No encajábamos en nuestra relación. Por el tiempo que yo estuve en Alcohólicos, que fueron 2 años, estuve sin probar las drogas sin alcohol, aparentemente 6 meses, después caía y volví a hacerlo, y yo me mantenía en ese grupo. Yo pensaba que ahí podía tener la solución al problema que yo tenía, pero no era verdad. Y cuando mi padre ya estaba ahí, yo recuerdo que él empezó a decirme muchas cosas, y a una edad ya adulta yo pues ya no me dejaba que me dijeran nada. Ya no podían decirme nada porque ya era un adulto, ya yo sabía lo que hacía cuando estaba equivocado. En ese momento las drogas, yo me di cuenta que traen un problema muy fuerte en tu familia. Porque el diablo lo que quiere también es destrozar tu familia. Y a uno que está en esa situación de alcohol y drogas lo utiliza para meter un problema entre tus padres. Mis padres yo los escuchaba discutir porque decían, es tu culpa porque siempre estuviste en otro país, no te ocupaste de tu hijo. Y mi madre le decía, es tu culpa porque en vez de corregirlo tú le dabas dinero, tantas cosas que pasaban. Y yo recuerdo, hermanos, que hubo un momento que yo estaba sin usar ese tipo de drogas y alcohol y estaba yo trabajando y de repente me llamaron a mi casa, a mi trabajo, y me dijeron, ¿sabes qué? Tu papá tuvo un accidente. Y yo recuerdo que salí de ahí y fui al hospital. Mi papá teníamos una casa de 2 pisos, se había subido a la azotea tomado y se había caído. Cuando pasó eso, en ese momento yo recuerdo, hermano, que tuve que ir al hospital con él. Estuve prácticamente en el hospital con él casi 1 año porque él estuvo hospitalizado mucho tiempo. En ese momento yo recuerdo que en los hospitales hay una capilla y yo empezaba a decirle, había una virgen, le digo, ¿sabes qué? Ayúdame, yo quiero dejar esto, yo no quiero usar alcohol, yo no quiero usar drogas, pero ya no podía hacerlo, que hasta el mismo hospital teníamos un carro, llevaba el carro allá al hospital para quedarme a dormir afuera y ahí mismo usaba las drogas. Ahí mismo usaba yo esto. Y yo ahora me sentía mal porque decía, por mi culpa mi padre está así. Ahora el diablo había puesto algo en ti que te hiciera, que es por tu culpa que tu familia está así. Cuando alguien está en esa etapa de alcohol y de drogas, hermano, le llega son tantas cosas que llegan a tu mente, que es culpa, es remordimiento, resentimiento de por qué estás así. Y después de al ver a mi padre en una situación así, yo decía, es que es mi culpa. Una vez más llegaba eso de que es mi culpa, y una vez más el pensamiento de quítate la vida porque por ti están así. Y es que es por ti que están así. Después pasa el tiempo, hermano, y mi padre sale del hospital, está en la casa, pero yo sigo en lo mismo. Yo sigo usando alcohol, usando drogas. Dejé mi trabajo y hablé con mis hermanos y ellos mandaron dinero para comprar un carro y yo lo metí de taxi. Andaba yo trabajando de taxista, pero me dedicaba a robar con amigos que tenían pistola o armas y salíamos todos a conseguir dinero. Pero yo seguía usando el alcohol y usando las drogas. Y anteriormente lo hacía a lo mejor una vez a la semana, ahora ya no, ahora ya lo hacía diario. Siempre en las noches lo hacía en mi casa, en mi cuarto, a solas. Yo decía que no me vea nadie y ellos ya sabían, pero si yo llegaba a mi casa no se preocupaban tanto, no me iban a ver ni a mi cuarto porque decían, ya está ahí, ¿qué va a hacer él ahí solo? Y era cuando más usaba yo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que cuando mi padre estaba ahí fuera del hospital, ya en la casa, quisieron tener una plática conmigo. Y esa plática es buena, pero la plática debe de ser antes, no después. Cuando ellos empezaron a platicar conmigo, me dijeron, esto que está pasando a lo mejor es nuestra culpa, perdónanos, ya no lo sigas haciendo. Pero ya no era yo, ya era algo más fuerte que estaba en mí que me hacía hacer eso. Ya era algo diferente que estaba apoderado de mí que me hacía meterme a ese tipo de cosas. Ya el diablo prácticamente tenía un poder en mí. Él ya se apoderaba de mí completamente.
Ya mi cuerpo lo necesitaba. Yo recuerdo que una vez le dije a mi madre, ¿sabes qué? No quiero hacerlo. No quiero salir de la casa. Y en mi cuarto donde yo estaba me encerraba. Pues no podía dormir porque toda la noche me la pasaba caminando y sudando. Pero era un sudor muy frío, era algo frío. Porque tu cuerpo necesitaba eso. Pasaba la madrugada y no dormía yo porque estaba desesperado y me saltaba de mi casa. Y me saltaba de mi casa con lo primero que encontrara para poder venderlo. Yo llegué a sacar de mi casa una televisión, una máquina para, no sé, cuando hacían huevos tenía que revolver esos huevos, no sé cómo se llama, es una mezcladora, una batidora. Con todas esas cosas yo empecé a sacar de mi casa porque ya no era yo el que podía hacerlo. Llegó un problema tan fuerte en mi casa con las personas que me conocían, por el problema que yo tenía, con amigos que yo tenía supuestamente. Les empecé a pedir dinero, a robar también a ellos, y tuve que salir del lugar donde yo vivía porque había cometido con unos amigos un error. Habíamos llevado mi carro y fuimos a robar a un lugar fuera de ahí. Entonces yo iba manejando y yo me acerqué al lado de una muchacha, y el amigo que iba conmigo, bueno, digo amigo porque en ese momento pensaba eso, él sacó su mano y le quitó la bolsa a una mujer que estaba ahí. Y al quitarle la bolsa a esa mujer, pues la mujer no soltó la bolsa. Y cuando ella no soltó la bolsa, pues yo aceleré más. Entonces yo miré por el retrovisor y esta mujer iba arrastrándose ahí. Y de repente me doy cuenta y una patrulla prende sus luces. Entonces yo tuve que irme rápido para que la patrulla no me agarrara. Desde ese momento yo llegué a mi casa y despinté el carro, lo volví a pintar y me fui a meter a un grupo de alcohólicos, pero ese grupo es diferente porque se le llama un anexo. En ese anexo tú estás 3 meses ahí adentro, anexado, sin salir a la calle. El día que yo llegué a ese lugar, hay un cuarto que le llaman el cuarto de recuperación, donde la primera persona que llega ahí tiene que estar en ese cuarto. Y yo recuerdo que en ese momento yo llegué, a un muchacho lo estaban ahorcando. Cuando yo llegué ahí dije, ¿qué vine a hacer a este lugar? Cuando yo llegué a ese lugar me di cuenta, hermano, que las drogas y el alcohol, la potencia que tenía para destruir a las personas que lo ingerían. En ese lugar había un joven que ya de tanta droga que usó, su mente ya no cavilaba. Él ya no tenía pensamientos rectos porque él solamente hablaba cosas muy extrañas. Ya estaba completamente perdido en eso. Allá hay algo que le dicen, te vamos a dar tribuna, y tú subías y hablabas lo que tú quisieras ahí. Este joven hablaba cosas incoherentes, ya no tenía sentido. Había otro joven que se llamaba Miguel, que él no podía dormir en las noches, siempre se la pasaba con sus ojos abiertos. Él ya las drogas lo habían destruido completamente. Cuando yo lo miraba yo decía, yo no voy a terminar así, yo aún me siento bien, yo aún puedo cambiar eso, yo aún puedo salir de esta situación en la que me encuentro. Estuve en ese lugar por 3 meses y durante esos 3 meses vi a jóvenes que llegaban en estado de alcohol y drogas muy críticos, que tenían que llevárselos en ambulancias. Ahí te quitaban tus agujetas y cosas para que no te ahorcaras, pero había gente que se las ingeniaba y con su misma ropa. Una vez un joven quedó colgado en el baño porque el diablo logró matarlo. Ese pensamiento de suicídate logró el diablo hacerlo en ese joven y él se quitó la vida. Cuando yo salí de ese lugar, ya era yo una persona ingobernable. Me iba a meter a esos lugares para solamente escapar o huir del daño que había hecho afuera. Cuando yo salí de ese lugar, llegaba a mi casa, pero ya mi casa ya no me querían, me habían quitado las llaves de mi casa. Como ya se habían dado cuenta que yo había robado cosas ahí, mandaron a traer un amigo mío para que en las ventanas pusiera unos barrotes extra, porque yo me metía por las ventanas. Aprendí con unos amigos a abrir candados y cosas así. Entonces cambiaron las chapas y ya no podía yo entrar a mi casa. Entonces en ese momento mi mente cambió hacia un odio hacia mis padres, porque yo decía, soy su hijo, ¿por qué me hacen esto? Ya para yo llegar a mi casa tenía que esperar a que ellos estuvieran ahí, y cuando yo entraba ellos estaban tras de mí a ver qué hacía. En mi cuarto donde estaba solamente había una cama y ahí solamente yo me quedaba allá. De ahí salía con mis amigos los domingos, y yo recuerdo que cometí un error con un amigo mío que conocí, y estando
con alcohol en mí y drogas, empecé a hablar con la esposa de él. Y cuando yo empecé a hablar con la esposa de él, su esposa me confesó que él tenía un amante o cosas así, y ella accedió a andar conmigo. Él se dio cuenta de eso que había pasado y fue a mi casa a buscarme con una pistola. Entonces cuando él fue a mi casa a buscarme, mi madre salió, y porque mi madre salió y él la miró, no me hizo nada. Desde ese momento mi madre me dijeron: ¿qué estás haciendo? Ya no te soportamos, ya no te aguantamos. Eso que está pasando en ti nos estás acabando a nosotros. Y yo me daba cuenta cómo mis padres habían cambiado ya. Su figura ya era una figura fuerte. Ya estaban tristes, estaban cansados. Cuando yo me salía de mi casa, me salía siempre como a las 6 de la tarde. Y de mi casa hacia donde yo salía era una calle así empinada, y se podía ver desde la casa donde yo estaba. Mi madre ponía una silla y de ahí observaba cuando yo me iba. Y yo recuerdo que llegaba, no se la pasaba toda la noche ahí sentada, pero sí se la pasaba toda la noche sin dormir. Y en la mañana salía y se sentaba ahí esperando que yo llegara una vez más. Y cuando veía que yo llegaba, se metía a dormir. Yo me di cuenta que todo ese transcurso, sí, el diablo logra un objetivo en uno: destruir a tu familia en ese momento. Porque ellos ya estaban mal físicamente, económicamente también gastaron mucho dinero en mí porque me llevaban a terapias. Lo último que quisieron hacer fue llevarme a un hospital donde te hacen una transfusión de sangre. Poco a poco te van quitando tu sangre contaminada, y supuestamente eso dicen los doctores que funciona, pero es una mentira. Hay un artista de rock, no sé, la banda esa se llama Aerosmith. Ese hombre es un millonario que tiene problemas de drogas y alcohol, y él hizo esa transfusión de sangre, pero lógicamente eso no se quita con los doctores ni nada de eso. Es un poder más fuerte el que tiene que quitarte eso. Después de ese problema, que estuvieron a punto de matarme, yo tuve que venir a este país. Y vine a este país huyendo de eso. Mis padres me dijeron: ya no podemos contigo, ya no queremos que estés aquí, vete. Creemos que vamos a estar mejor sin ti. Cuando yo llegué a este país, llegué con en la casa de uno de mis hermanos. Y cuando yo llegué a ese lugar, en el building donde yo llegué, lo primero que yo vi en ese lugar donde él vivía, un joven que lo habían matado ahí por lo mismo de que había muchas drogas en ese lugar. Y lo primero que vieron mis ojos fue a una mujer que se le acercaban varios hombres y de repente se iban. Y mi mente pensó: aquí ella ha de vender algo. Y sí, ella vendía drogas y vendía ese tipo de sustancias. Entonces yo empecé a vivir con mi hermano, pero cuando empecé a trabajar, lo primero que hacía era una vez más comprar drogas ahí. Porque ya yo venía mal, ya venía yo descompuesto por todo ese tipo de cosas. Mi físico ahorita estoy gordito porque gracias a Dios, ¿verdad? Pero en ese momento estaba completamente delgado, tu cara está chupada, tus ojos están sumidos por todo eso que usas. Y cuando yo llegué allá a mi casa, mi hermano me decían: te es muy flaco, ¿por qué estás así? Sabían lo que estaba pasando. Y les digo que ya estaba yo mal por ese tipo de cosas que hacía, y robé la casa de mi hermano donde estaba ahí. Le robé sus cosas a él. Él se dio cuenta de eso y me corrió de su casa. Me dijo: no, esto que estás haciendo tú aquí no lo vas a poder dejar. Tú vas a terminar como los que están en la calle, como los homeless. Ya no vas a poder dejar esto. Entonces él me dijo: lo que voy a hacer, te voy a buscar un trabajo fuera de Nueva York, te vas a ir a vivir solo. Yo le dije: ok, está bien. Le digo: yo sé que ya no puedo dejar esto. Yo sé que ya estoy mal. Ya no voy a poder dejar esto nunca. Entonces me fui a vivir a un lugar que se llama Massachusetts. En ese lugar estuve viviendo yo solo. Y lo mismo, hacía drogas y usaba alcohol, pero ya estaba yo solo, yo ya estaba resignado. Yo dije: ya no voy a poder hacerlo, está bien. Cuando estaba en ese lugar me sentía hasta, digamos que un poco feliz, porque ya nadie me miraba, ya nadie estaba conmigo, nadie se preocupaba, y hacía lo que yo decía que me gustaba, que era usar el alcohol y usar las drogas. Pero un día, al estar usando todo ese tipo de sustancias, usé demasiado y tuve que caer en un hospital por una sobredosis de drogas y de alcohol. Cuando yo llegué a ese hospital a causa de esa sobredosis, yo recuerdo que desperté en el hospital. Y cuando desperté en el hospital, desperté con unas jeringas en mi cuerpo, unas cosas que me habían puesto aquí en mi pecho para chequear tu corazón y todo ese tipo de cosas. Entonces una enfermera se me acercó ahí
Esta enfermera se me acercó y lo primero que me dijo es mi nombre, lógicamente. Yo no hablaba inglés. Y ella en español me empezó a decir, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Javier. Dice, ¿qué día naciste? Le digo, el 1 de julio de 1980. Ella me respondió, dice, feliz cumpleaños. Le digo, ¿por qué feliz cumpleaños? Dice, ¿por qué hoy es 1 de julio? Yo me sentí muy mal en ese momento. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo no puedo dejar esto? ¿Por qué no voy a poder dejar esto? Yo hablaba con Dios, hermano. Yo no conocía así como ahora lo conozco, pero yo hablaba con Dios. Yo le decía, ayúdame, ¿por qué no me ayudas? Yo recuerdo que en ese momento de desesperación yo hasta lo maldecía a Él. Ahora perdón, yo sé que le pido a Él, pero yo hacía cosas porque estaba desesperado. En esas desesperaciones, hermano, uno se da cuenta que ahora me doy cuenta que el diablo se apodera de ti. Él te pisotea, Él te arrastra, Él te hace lo que quiere a base del alcohol y de las drogas. Te vuelves ingobernable, no tienes control de tu cuerpo, no tienes control de tus pensamientos, porque Él se apodera completamente de ti y utiliza a su hijo para destrozar a sus padres y a sus demás familiares, porque eso es lo que Él viene a hacer, eso es lo que Él está haciendo. Cuando yo miro a alguien alcoholizado afuera y con drogas, yo lo miro a él, pero me doy cuenta su familia también cómo ha de estar. Trato de hablar con varios aquellos, pero esas personas rehuyen, no quieren hacerlo. Yo estoy seguro, y de las veces que he ido en el tren me he encontrado a muchos homeless, y Dios ha puesto eso en mí. Una vez yo recuerdo que encontré a uno, y yo estaba parado así en la puerta, y él se me acercó, y en ese momento ya iba a la iglesia. Él se me acercó y me señaló, y me dijo, un día tú vas a predicar. Yo me quedé y dije, wow, ¿y qué onda? ¿Qué está haciendo? Yo estoy seguro que muchos de los jóvenes han conocido la palabra de Dios, pero la han desechado. Han conocido a Cristo, pero lo han desechado, porque no aceptan ese cambio, no quieren ese cambio. Cuando yo desperté de ese hospital, yo dije, yo tengo que cambiar, tengo que buscar una salida. Yo recuerdo que antes de eso yo venía de visita a ver a mi hermano. Yo estuve en Massachusetts casi 2 años y me llevaba a la iglesia de San Patricio. Y yo agarraba el agua bendita, hermanos, y me bañaba con esa agua bendita. Mi sobrina me decía, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, nada. Pero yo la agarraba y decía, límpiame, quítame esto, no quiero ser así. Yo estaba desesperado, pero cuando mi mente cambiaba y quería drogas y alcohol, me volvía totalmente diferente. Donde yo vivía me levantaba todas las mañanas, iba a una iglesia católica por allá donde estaba allá y me sentaba y decía, ayúdame, quítame esto, cámbiame. Quería una vez más buscar Alcohólicos Anónimos y todo eso, pero todo era en vano. No funcionaba. Y mucha gente dice, es que no tenías fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad. Es solamente Cristo el que puede hacerlo en tu vida. Yo conozco muchas personas y conocí varias personas que se abstenían de usar alcohol, de usar drogas por mucho tiempo, pero volvían a recaer, volvían a caer, porque ese espíritu estaba en ellos. Y lo que se necesita es que Cristo venga y quite ese espíritu y te llene de su Espíritu Santo. Amén. Yo recuerdo que desperté de ese hospital y dije, yo no puedo estar así. Y me acordé que había una persona que iba a una iglesia y era un primo mío, y yo le hablé y le digo, oye, quiero ir a la iglesia, necesito cambiar, quiero dejar todo esto. Y yo llegué a Nueva York y el día que yo llegué hablé con él y me dijo, ven a la iglesia el domingo. En la iglesia yo llegué el domingo, era la escuela dominical, si no me equivoco, a las 12, a las 11. Y cuando yo llegué ese día, la escuela dominical, estaban en la 111. Y yo llegué a la escuela dominical, estaba en la planta baja. Cuando yo llegué a ese lugar, yo me senté y empecé a escuchar la escuela dominical. Uno va con su mente de, tú ya no puedes cambiar, has hecho muchas cosas, has destrozado a tu familia, has robado, has lastimado a mucha gente, has golpeado a mucha gente, y a lo mejor no sabes si aquella gente que has golpeado está viva o está muerta. Uno va con esa carga en sí, porque el diablo te pone eso en ti. Y cuando yo llegué a ese lugar y empecé a escuchar la palabra de Dios, para mí era algo diferente, así como están ustedes sentados. Yo llegué a sentarme ahí por primera vez y en mi mente fue, ¿qué hago aquí con esta bola de personas? Bueno, de locos, yo decía eso a mí. ¿Qué hago con esta bola de locos aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Yo nunca pensé llegar a un lugar así, porque yo me creía inteligente. Dije, no, yo no voy a estar en un lugar así, yo no voy a estar pidiendo ayuda en una iglesia, yo puedo dejar esto, yo puedo cambiar esto.
Y cuando llegué a ese lugar empecé a escuchar la palabra de Dios. Y hubo una cita bíblica que marcó mi vida para siempre. Y esa cita bíblica cambió mi vida para siempre. Es 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo escuché eso de todas son hechas nuevas, yo estaba sentado y yo sentí algo dentro de mí. Yo dije: ¿cómo? ¿Todo hecho nuevo? Después de todo lo que yo he hecho, yo no lo puedo creer. No puede ser eso. El hermano Ricardo estaba dando la escuela dominical ese día. Cuando yo escuché esa cita bíblica, yo sentí como que un alivio en mí. Yo dije: yo sé que alguien puede ayudarme. Desde ese momento, sigo visitando la iglesia. Yo hoy me doy cuenta, hermanos, que afuera la sociedad está muy mal informada sobre esto de alcohol y drogas, porque ellos piensan es que es una etapa de la vida. No, no es una etapa de la vida. El diablo es real. Dios lo reprenda. Así como Dios es real, el diablo es real. Amén. Y hay mucha gente que lo toma a juego. Hay mucha gente que piensa: no te preocupes, es una etapa de que tu hijo es adolescente, una etapa de que tiene que cruzar por esa edad. No, es una mentira. Si uno no abre los ojos, si uno no pone a hablar con sus hijos, te vas a dar cuenta que esa etapa se va a convertir en una etapa más grande, donde el diablo es el que va a tener control de él, que fue lo que sucedió en mí. Yo me doy cuenta que aquí en Nueva York muchas drogas las han legalizado. Y las están legalizando. La marihuana dicen que es una droga que te puede ayudar, porque si estás a lo mejor triste te puede levantar el ánimo. Es una mentira, eso es una droga. El diablo ha sembrado todo eso aquí en este mundo y está engañando a la gente. Eso es una droga, hermano. Eso lastima tu cuerpo, y el cuerpo es el templo del Dios viviente. Amén. Yo empecé a conocer la iglesia y hoy me doy cuenta, hermanos, que no nada más es llegar y estar sentado en una iglesia. Y eso lo digo por mí solamente. Porque después de todo lo que el diablo hizo conmigo, de que estuvo a punto de matarme, hermano, estuvo a punto de destrozarme, yo no puedo quedarme tranquilo, ni puedo quedarme quieto sentado en un lugar. Yo tengo que empezar a hablar a todo aquel que conozco. Tenía en esa etapa que yo les cuento, conocí 2 amigos. Uno se llamaba Gustavo, el otro ni su nombre me acuerdo, le decíamos el Chivo. Ellos 2 estaban juntos conmigo siempre. Éramos los 3 los que estábamos siempre juntos, usando la droga y todo ese tipo de sustancias. Pues el amigo el Chivo, hermanos, él usaba mucho activo, y él ahorita, no sé cómo esté, ya no tiene mucho tiempo que no hablo para México con familiares de él, pero es lo último que supe hace 2 años, que él tenía SIDA. Los doctores les decían que la droga lo estaba matando más que el SIDA, porque él se había dedicado rotundamente a eso. El otro amigo que se llama Gustavo, yo con él iba a comprar droga a Tepito, y cuando comprábamos droga no comprábamos poquito, comprábamos mucho. Teníamos un plato en el lugar donde estábamos lleno de droga. Él fue a robar con un amigo, y por robar 100,000 pesos que había en una maleta con un señor, y espantar a ese señor, disparó al suelo, y la bala rebotó y mató a su primo con el que iba. Él está en la cárcel aún. Yo tuve la fortuna y Dios me ayudó para que estuviera en un lugar como este el día de hoy, porque Él tenía ese plan en mi vida. Pero yo conozco gente que no tienen eso, porque no han escuchado de lo que es Cristo, no han escuchado de la palabra de Dios. Están con esos pensamientos de los que yo estaba antes, de quítate la vida, que tu familia está así por tu culpa, que es por ti. Después de que pasó eso de mis padres, que les digo, ya cuando yo esté en la iglesia, yo me enteré que cuando él se subió a la azotea, él se aventó de la azotea. Él dijo: es que yo no puedo ver a mi hijo así, y él se aventó a suicidarse. Él se quiso matar. Pero ahora que él me dijo eso, yo me doy cuenta que dije: bueno, yo no conocía a Dios, y yo no sabía lo que hacía. Aunque era mayor de edad, ese espíritu estaba apoderado de mí. Hoy sí conozco a Dios, hoy sí sé lo que hago. Y por la gracia de Dios, el Señor me ha permitido seguir en la iglesia. 2 de mis hermanos están en la iglesia ya bautizados, la esposa de uno de ellos, mis 3 sobrinas. Mis padres están en México, ellos van a una iglesia trinitaria. Aún no conocen lo que es la verdadera doctrina. Yo les hablo a ellos. Conocí a una amiga de las que tenía, una amiga de las que tenía yo en México, hablé con ella.
ella y empecé a platicar sobre lo que yo había pasado. Ahora ella va a una iglesia del Nombre de México, está bautizada en el nombre de Jesucristo. Ella visita mi casa y habla con mis padres sobre eso. Y yo sé que Dios me va a dar la oportunidad a mí de llegar a mi casa y hablar a mis padres. Y si es la voluntad de Él, a lo mejor hasta por mí pueden ellos llegar a ser bautizados. Porque Dios tiene todo ese control. Pero yo el día de hoy estoy aquí, les digo, porque yo conocí a Cristo. Hay gente afuera que no lo conoce, a lo mejor porque tenemos pena hablarle, o porque lo miras alcoholizado y lo miras drogado. Esa persona que está así está pidiendo ayuda. Nosotros conocemos a Cristo. Yo pertenezco a la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, sí. Pero si yo predico de Cristo. Yo soy unas personas que me siento contentas de pertenecer a una iglesia como esta. A mí me gusta investigar, me gusta leer un poco. Y yo me siento orgulloso de pertenecer a una iglesia que es la iglesia del nombre, que bautiza en el nombre de Jesucristo, el único nombre en el cual hay salvación debajo de esta tierra. Pero si no lo predico, ¿qué estoy haciendo con eso? Yo aprendí del versículo de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, pues el 5:19 dice y que nosotros somos embajadores de Cristo. Yo soy un embajador de Él, y el embajador de Cristo habla de quién viene a representar. El deber mío, el deber de nosotros, creo yo, es predicar la palabra de Jesucristo. Hay muchos jóvenes que necesitan escuchar esto. Donde yo trabajaba tenía un amigo que se llamaba Martín. Este joven yo le hablé mucho de esto, le hablé mucho de la palabra de Dios. Y él era un joven que se tuvo que casar porque su novia salió embarazada. Pero él no quería estar con su novia. Él decía, yo estoy muy joven para estar con ella, yo no quiero estar con ella. Yo estuve hablando mucho con él y este joven no me quiso hacer caso. Hace tiempo me enteré que él está desaparecido. Su esposa tenía papeles y él la mandaba a México porque él quería quedarse solo en su casa. Pues él está desaparecido, lleva más de 20 días que no lo encuentran, no saben dónde está. Yo cuando me acuerdo de él, yo digo, yo le hablé a él. El deber de nosotros es hablar y Dios se encarga de hacer el resto. Amén. Con esto termino y yo quiero decir que de verdad Cristo, hermanos, tiene un poder enorme. Muchas veces nosotros subestimamos cuando vemos a alguien y decimos, ¿será que Cristo lo puede salvar? Cristo lo puede hacer. Solamente tenemos que hablar y predicarle. Y la predicación no es algo que tú digas, wow, tengo que prepararme. Sí tienes que prepararte, amén. Sí es bueno prepararte, ir al colegio bíblico, leer. Es bueno, sí. Pero simplemente con contar tu testimonio la gente te va a escuchar. Simplemente con escuchar Jesucristo te ama, la gente va a sentir el poder de Cristo. Amén. Y todos lo podemos hacer. Yo me sorprendo cuando escucho del hermano, que Dios lo bendiga, brother. Pero así uno lo puede hacer. Amén. Con esto termino, hermanos. Dios los bendiga y espero que mis palabras sean de ayuda para alguien que usted conoce y lo necesite. Amén. Bueno, Ricardo.